Hola amantes de las series. En este video analizaremos y contaremos los eventos que sucederán en el 10º episodio de la segunda temporada de la serie. Este video se ha preparado analizando los tráileres publicados de la serie. Mercan y Eylul habían sufrido el ataque de dos pervertidos y habían luchado con ellos. A Ates en cambio le había contactado un oficial de policía sobre este tema y lo había llamado a la comisaría. Ates está en la comisaría, Eylul y Mercan están en la celda. Ates va allí para hablar con ellas. Mercan al ver a Ates se alegró y le dijo: "Nos sacarás de aquí, ¿verdad?". Ates está sorprendido y les dijo: "Bravo a ustedes, entre tantos problemas también resultó que las metieran en la celda". Mercan le dijo a Ates: "Nosotras no tenemos ninguna culpa, esos hombres intentaron acosarnos". Ates, como obtuvo información de la policía, está seguro de que saldrán. Mercan y Eylul han golpeado a los hombres de forma que los dejaron en el hospital. Como fue legítima defensa, no recibirán condena. Ates, con una actitud indiferente, les dijo: "No me ocuparé de ustedes", y se fue de allí. Mercan entró en pánico porque no fue valorada por Ates. Eylul le dijo a Mercan: "Deja de quejarte, en este mundo no confiarás en nadie". Mientras golpeábamos a los hombres no había problema, el problema surgió al entrar en la celda. La pareja empezaron a usar frases de elogio mutuo y se dijeron que pelearon bien. El discurso duro y la actitud peleona de Eylul fueron dichos por Mercan: "Así estas actitudes en realidad son para ocultar a la verdadera Eylul que hay dentro. Porque no quieres que nadie sepa de tu lado herido y triste. Ten en cuenta que ahora nosotras estamos". Eylul se sintió un poco extraña, como si se hubiera emocionado. Mercan dice en resumen que Eylul intenta parecer dura para no mostrar la opresión que sufrió de niña. Los minutos avanzaron, Eylul se ha aburrido y dijo: "Crecí en las calles, pero ni una vez caí en la celda. Al llegar a la mansión caí en la celda". Mercan le dijo a Eylul: "Te aconsejé que no nos metiéramos con esos hombres, que nos fuéramos, pero no te importó". Cuando Eylul le dijo a Mercan: "No hagas el número de buena amiga conmigo ahora", Mercan con un tono de voz emocional: "Pero realmente éramos buenas amigas y de nuevo podemos serlo". Cuando Eylul le dijo a Mercan: "Después de tantos hechos", Mercan le dijo a Eylul: "En realidad sabes que yo no tengo culpa. Actúas como si me odiaras, pero durante la pelea me protegiste". Eylul le dijo a Mercan: "Me vi obligada para no recibir un regaño de tu marido". Mientras la pareja continuaban hablando, llegó el oficial de policía y les dijo: "Ha llegado el momento de salir de la celda". Las dos mujeres se alegraron mucho, corrieron y salieron de inmediato. Por otro lado, en el jardín de la mansión hay una discusión. Sayia está enfadada con Musein. Sayia se había enterado gracias a Azar de que quien quemó su casa fue Musein. Musein le dijo a Sayia: "¿Por qué iba a quemar tu casa? Ni siquiera me importas, no digas tonterías". Sayia le dijo a Musein: "Tú realmente eras una persona peligrosa, un consejo de mí hacia ti: llévate bien conmigo". Después de que Sayia se fuera, Musein está en una gran sorpresa. Pensó: ¿cómo aprendió Sayia esta verdad? Los minutos avanzaron. Ates trajo a las mujeres de la comisaría a la mansión. Ates les dijo: "Quiero una vida tranquila durante un largo tiempo. Además, Eylul, no saldrás otra vez afuera a tu antojo". Eylul le dijo a Ates: "Yo soy experta en el asunto de escapar, me voy cuando quiero". Ates le respondió a Eylul: "Solo avísame cuando vayas a salir afuera". Ates les dijo a las mujeres como última frase: "Si quieren salir mucho afuera, el jardín de la casa es grande, paseen por el jardín". Eylul, con un tono de voz duro, le dijo a Ates: "Este no es mi hogar". Ates no respondió, se entristeció. Mercan le dijo a Eylul: "Este también es tu hogar". Eylul no respondió y se fue de allí. Luego Mercan fue al dormitorio. Ates fue al dormitorio para hablar del hecho ocurrido con su esposa y empezó a usar frases de reproche. Ates le dijo a Mercan: "¿Por qué te metiste en una pelea con hombres con cuchillo? ¿Por qué constantemente tengo que preocuparme por ti?". Mercan le dijo a Ates: "No hables como si constantemente me metiera en problemas a propósito.
Creo que lo mejor es que no hablemos, yo me meteré a la ducha. El problema de Ates es otro porque le dijo a Mercan detente, ¿de dónde sabías que Eilul iría allí? Mercan por un momento avergonzada le dijo a Ates, vi a Eilul comportándose de forma extraña en el jardín, no te lo dije porque podrías haber puesto a Eilul en un estado aún más tenso. Ates le dijo a Mercan, tuve mucho miedo de que te pasara algo a ti y a Eilul lo tomas todo a la ligera. Mercan le dijo a Ates, no puedes vivir constantemente dentro de este miedo, además que ocurriera este hecho nos permitió hablar y acercarnos a Eilul en la celda. Eilul, que pasaba cerca de la habitación, oyó sus discusiones y empezó a escucharlos. Eilul no estaba en el lugar correcto en el momento correcto porque entendió mal. Ates le respondió a Mercan, podía pasarte algo por ayudar a Eilul, tuve mucho miedo. Eilul pensó que Ates no la valoraba, pensó que su prioridad era su esposa Mercan. Eilul se fue de allí de forma triste. Ates continúa su conversación y le dice a Mercan, también le podía pasar algo a Eilul, quizás no habría regresado a casa, debías haberme dicho que se había escapado. La rabia de Ates no se calma y Mercan también dijo, yo también te advertí sobre el tema de Azar, pero tú actuaste a tu antojo, hiciste el sabiondo. Mercan quizás ve por primera vez a Ates tan enfadado. Mercan llamó a Ates al balcón y luego lo cerró con llave en el balcón. Mercan se puso frente a Ates, se puso los auriculares y empezó a escuchar música mientras Ates le ruega. Mercan abre la puerta. En realidad esto era bueno para Ates, necesita calmarse. En esos minutos Azar aprende nuevas informaciones de su hombre. El hombre le dijo a Azar que Eilul y Mercan cayeron en la celda por golpear a hombres. Azar se sorprendió de que Mercan, a pesar de ser delgada, sea una persona tan dura. Azar prácticamente sabe cada hecho que ocurre dentro de la casa de Ates y continuará sabiendo. Eilul sintió rabia hacia Ates, ¿iba a planear una venganza? La continuación en la parte 2.